Vamos a ver entonces el procedimiento que seguimos desde el primer paso. Crear una nueva muestra. Vamos a darle un código a la nueva muestra que vamos a crear. Vamos a dejar establecida una función que veremos posteriormente con detalle, una muestra que además vamos a utilizar para el proceso de circularización. Identificamos la carta que vamos a utilizar según nuestro sistema de archivo, que podría ser este. Podemos establecer ya la fecha de primera, segunda circularización, fecha de procedimiento alternativo. En este caso se trata de una población de cuentas y vamos a aplicar, por ejemplo, un método MUM. Por lo tanto, definiremos los parámetros para el criterio de materialidad a utilizar en ese tipo de muestreo. Estos parámetros, que yo ahora voy a introducir manualmente, también pueden venir automáticamente enlazados desde la planificación de DATEV Sinfopack Audit. En este caso vamos a utilizar un criterio manual con un importe base de este valor, una materialidad con una precisión del 5%, un nivel de confianza del 90%. Puesto que no vamos a generar muestra para test de cumplimiento o para atributos con esta población, omitimos utilizar estos campos. Seleccionamos el método de muestreo que queremos utilizar y esto nos activa el botón Calcular tamaño de muestra. Hacemos el cálculo del tamaño de muestra. Recordemos que para un muestreo MUM este tamaño no se corresponde realmente con 44 documentos, o en este caso 44 cuentas, sino que serían 44 unidades monetarias. En este caso, si está expresado en euros, 44 euros a seleccionar, que podrían derivar en una muestra física de 5 saldos o de 15 saldos, dependiendo del valor que presentasen las cuentas en este caso. Mediante la función visualizar cálculos podemos ver el estadillo con los cálculos iniciales que se han realizado para este método, si queremos desde aquí ya exportarlo y dejarlo archivado en el expediente como parte de la documentación de la muestra que vamos a realizar para esta población. Bien, una vez hemos seleccionado estos elementos, para control de tarea podemos identificar, por ejemplo, con las siglas, la persona que ha realizado esta tarea, la que la está preparando, en qué fecha. En un momento posterior indicaremos quién la ha revisado, en qué fecha ha hecho la revisión, y una vez identificada la parametrización inicial de la muestra, pulsaremos Aceptar. El siguiente paso del método estadístico nos lleva a la generación de la muestra. Así como en el caso de las simulaciones decíamos que el auditor debe realizar manualmente todas estas etapas, en el caso del análisis de datos, puesto que el programa dispone de los datos y dispone de la metodología a aplicar, simplemente pulsando a aceptar, el programa generará, seleccionará esos 44 elementos en unidades monetarias que son necesarios para cumplimentar la muestra que hemos seleccionado. Bien, ya ha sido creada la muestra. Lo que decíamos, esos 44 elementos de muestra que son unidades monetarias, físicamente coinciden con 12 saldos, con 12 cuentas en esta población. A partir de aquí, estamos en el punto en el cual el auditor trabaja con esta muestra. Podemos trabajar en este momento, podemos volver posteriormente, podemos imprimirnos la muestra, realizar el trabajo externamente y volver después a cumplimentarla. En cualquier caso, a través de esta ventana, a través de esta función de edición de muestra, el auditor puede registrar los posibles errores, en este caso las posibles desviaciones, que se presentan con respecto a los elementos que componen la muestra. Supongamos que los errores que se dan son los que estamos identificando. Estas dos cuentas han presentado un error después de hacer la revisión de los elementos de la muestra. También podríamos haber hecho uso de este botón, actualizar saldos auditados, con lo cual el programa habría traído automáticamente los saldos auditados desde DATEV Sinfopack Audit. Una vez hemos finalizado la edición de la muestra, hemos documentado, si se presta, con las notas cualquier tipo de documentación necesaria e importante para el trabajo que estamos realizando, pulsaremos Aceptar.
El siguiente paso dentro del proceso de muestreo, una vez hemos editado la muestra y el programa ha identificado que existen errores, es elevar las conclusiones o realizar la evaluación del resultado. Pulsando en el botón Ver, el programa nos va a dar el resultado obtenido. Vamos a visualizarlo con formato PDF. Y observamos en este estadillo la conclusión final de la prueba que hemos realizado. Los parámetros iniciales que teníamos, los errores que se han detectado. En el método se realiza en este caso una reducción del nivel de confianza, puesto que han habido errores tanto de sobrevaloración como de infravaloración. El establecimiento o cálculo del intervalo de precisión y el máximo error neto, que contrastaremos con el error tolerable del que partíamos. Si es aceptable, el auditor concluirá su prueba, exportará al expediente este documento con las conclusiones finales y la prueba se dará por terminada. Si no fuese concluyente, si el objetivo no se ha conseguido, el auditor está siempre en situación de poder o bien omitir esta prueba y diseñar otra distinta, o bien ampliar los elementos que se han utilizado para la muestra. Veamos un ejemplo de esto. La muestra M1 ya fue generada, pero cuando volvemos a la generación de muestra y esta ya había sido generada, vemos que no tenemos elementos pendientes. El programa nos permite trabajar con lo que denominamos selección subjetiva. Es decir, el programa nos presenta todos los elementos que forman parte de la población, pero que no han entrado en la muestra. De esta forma, podemos seleccionar ciertos elementos para ampliar la muestra, tal y como estamos haciendo ahora. Hemos seleccionado 4 elementos adicionales. El programa nos lleva automáticamente a la ventana de edición de muestra, donde podemos trabajar con esos 4 elementos, además de todos los demás que ya teníamos para la muestra. Evaluamos esos 4 elementos añadidos, no ha habido más incidencias y volvemos nuevamente a la evaluación de resultados. Lo sacamos en formato PDF. Y vemos la conclusión. Si recordamos, en la conclusión anterior, antes de ampliar la muestra, teníamos un intervalo que oscilaba entre 7.559 y 7.520 y tantos. Con la adición de estos nuevos elementos, sin haberse presentado nuevos errores, obtenemos un intervalo que estaría en torno a 7.265 para las sobrevaloraciones, 7.229. En contraste con los 7.500 del error tolerable, esta prueba sería significativamente correcta o válida, con lo cual podríamos darla por concluida siguiendo con todo el procedimiento.